Hola a todos, me llamo Alejandro Fernández Camello y hoy os voy a presentar las maravillosas herramientas que nos da Python para hacer nuestro código mucho más conciso, que son los generadores e iteradores. Vale, ya que estamos en Galicia, qué mejor que empezar con una pregunta. Así que, ¿en qué se diferencian estos dos códigos? Audiencia, ¿qué opináis? Mm, Vale, pues justamente lo estáis diciendo, que es que cuando usamos list estamos obligando al generador a generar todos los valores. Bueno, exactamente en este caso range es más un iterador. Pero bueno, que esa es la idea. El problema es que en el primer caso vamos a tener que generar todos los números antes de poder imprimir el primer número. Mientras que en el segundo caso va mucho mejor la cosa. Cuando generamos el primer número lo podemos imprimir ya. Cuando generamos el segundo lo imprimimos. Mientras que en este caso tenemos que generar todos, llenar la memoria RAM y ya a partir de ahí podemos imprimir el primer número. Entonces parece que usar listas a veces no es la mejor opción, como podéis ver, pero menos mal que, que los iteradores y generadores llegan al rescate. Vale, lo primero de todo es, ¿por qué tenemos que usar los iteradores y generadores? Vale, lo primero que todo es que el código, usamos lo que se llama lazy evaluation, que es básicamente que el código únicamente se preocupa de generar algo cuando lo necesita, no antes. Esto le permite ser mucho más eficiente y únicamente vamos a necesitar generar los valores cuando son necesarios. A diferencia que en el caso de la lista, que tenemos que generar todos los valores, a pesar de que, por ejemplo, hemos generado el último valor, pero no lo vamos a necesitar ahora, sino cuando lleguemos al último valor. Pero hemos tenido que generar todos. Y por eso estamos ahí colapsando la memoria RAM. Y además de todo esto, los generadores iteradores nos permiten que el código sea mucho más simple y así podemos evitar errores. Vamos a poder hacer las cosas con menor cantidad de código, menores errores, etcétera. Vale, vamos a empezar por los iteradores y generadores, porque al fin y al cabo son primos hermanos. Los generadores podemos decir que son como una especie de pequeña mejora sobre los iteradores. Así que vamos a ver primero los iteradores y después veremos por qué los generadores les mejoran. Vale, a la hora de usar un iterador nos encontramos con esto, que tenemos que definir lo que sería una interfaz en otro lenguaje de programación. Los que ya tengáis experiencia con Python sabéis que no tenemos interfaces, así que tenemos que usar en este caso iterator, que vamos a decir que es una clase abstracta. En este caso, esta clase abstracta tiene que implementar estos tres métodos. Simplemente el init, que es el constructor de objetos de Python de toda la vida, como ya conoceréis. Así que por ello tenemos que usarlo para poder generar el iterador. Mientras que después, a la hora de este método, el iter es un método mágico que se va a activar automáticamente cuando llamemos al método iter en Python fuera, y esa es la ventaja que tiene. Y en este caso simplemente tenemos que devolvernos a nosotros mismos, porque ya somos un iterador, porque la idea de este método es que devuelva el iterador de una colección de elementos. Y en último lugar tenemos el método mágico NES, que este se va a llamar cuando le llamemos la función NES. Ya lo veréis a continuación cómo esto funciona. La idea es que aquí en NES vamos a determinar qué valor vamos a devolver del estado. Y gracias a ello podemos determinar la funcionalidad del iterador. En resumen, sobre todo init, ahí definimos lo que nos va a permitir controlar el estado, es decir, las variables, etcétera, que nos van a permitir definir el estado. Mientras que en el NES actualizamos esas variables y a la vez también devolvemos lo que devolvería el iterador. Y vamos a comenzar con unos ejemplos. Vale, el caso más sencillo es este. Simplemente se llama Square Iterator. Simplemente vamos a coger los números naturales y vamos a devolver su cuadrado. Gracias a ello vamos a poderlo hacer de manera sencilla gracias a los iteradores. En primer lugar, en init, como podéis ver, definimos current, que simplemente sería el estado actual. Lo empezamos en 0. Y ya en NES implementamos toda la lógica. Simplemente le añadimos a current 1 y después lo multiplicamos por sí mismo, que con la exponenciación de Python. Y esto nos va a devolver los cuadrados. El funcionamiento, en este caso, como estamos iterando por una lista, se va a llamar al método NES cada vez que iteremos dentro de este bucle. Y en este caso nos imprimiría que 1 corresponde a 1, 2 corresponde a 4 y 3 corresponde a 9. Vale, ok. Ya después, con los iteradores, Python ya trae definidos algunos iteradores.
por lo que podemos usar range, enumerate, map y filter. Estos iteradores me imagino que muchos de vosotros ya lo habréis utilizado. Range es prácticamente una de las cosas iniciales que se ven en Python. Después enumerate también se suele utilizar mucho, ya que nos permite simplificar mucho el código, ya que nos permite a la vez iterar sobre los índices y sobre los objetos. Después tenemos map y filter. Estos ya son un poco más avanzados, pero nos permiten una gran funcionalidad, ya que gracias a ello podemos actuar una función determinada sobre toda una lista de objetos. Vale, en primer lugar vamos a ver el iterator. Como todos somos programadores, pues la mejor forma de verlo es con el propio código. Así que os he hecho una especie de implementación de cómo funcionaría internamente. Está bastante simplificada, pero creo que nos va a servir para entendernos. La idea en caso del range, como más o menos sabréis, que se le pueden pasar, se puede crear de diferentes maneras. En este caso lo he simplificado un poco y solo vamos a ver el ejemplo de que tiene un comienzo y un final y después un paso que sería un parámetro opcional. En este caso definimos los tres para comenzar, lo almacenamos en la propia clase. Y después definimos Karen, que es el que va a encargarse de definir el estado. El iterador, como siempre, nos debemos a nosotros mismos, porque ya somos un iterador. Y ahora en Nest ya tenemos que hacer toda la lógica. Antes aquí en Karen hemos definido start step. Así que aquí cuando sumamos step a Karen nos quedamos con start. Así vamos a devolver el valor start al comienzo. Y después, ahora viene una de las cosas de cómo podemos parar las iteraciones, porque en el anterior iterador no había límite. Y para pararla tenemos que usar raise stop iteration. Eso le va a indicar al iterador que ha terminado, lanzando esta excepción. Pero de manera interna no va a saltar una excepción en el programa ni va a dejar de funcionar, simplemente va a terminar la iteración y ya está. De esta manera sencilla podemos lograr que nuestro iterador pueda terminar cuando nosotros deseemos. En este caso simplemente cuando Karen es igual o menor que es el stop. Y ya finalmente devolvemos el valor desde un self-Karen. Por ejemplo, en este range iterator simplemente empezaríamos en 0, imprimiríamos 0, después le añadimos 2 porque tiene de step 2, 2, después 4 y ya finalmente 6 no se imprimiría porque es mayor que 5. Y aquí se lanzaría la excepción que os he comentado anteriormente, stop iteration. Pero internamente aquí no nos va a salir ningún error de nada, simplemente está indicando, en este caso, cuando estamos iterando en este for, que ha terminado. Ahora vamos con enumerate. La idea es bastante sencilla. Normalmente cuando iteramos en un código en Python lo solemos hacer sobre una colección de elementos, pero en ocasiones nos toca acceder al índice del elemento que estamos usando. Para ese caso de uso, enumerate nos viene a salvar. Y la idea es muy sencilla. En vez de devolver el objeto solo, vamos a devolver una tupla. Por un lado, con el índice y después con el objeto. Y su funcionamiento es el siguiente. Simplemente cogemos un iterable, que es una colección que se puede iterar. Quiere decir que tiene implementado el método que hemos visto anteriormente, que el método mágico iter. Y con ello, si lo tiene implementado, cuando le llamemos este método vamos a conseguir el iterable de esa colección. No tiene por qué ser la colección iterable, pero cuando llamamos a iter estamos cogiendo el iterable de esa colección. Y después tenemos el índice, que en este caso lo vamos a iniciar a -1. De tal manera que aquí, al comienzo, cuando le sumemos 1, se va a quedar en 0 y así vamos a poder comenzar en 0. Una vez esto, yendo a Nest, le sumamos 1 al índice y ya conseguimos el siguiente elemento del iterable llamando a Nest. En Nest es de nuevo ejecuta el método mágico como hemos visto anteriormente con el mismo nombre, que nos va a dar el siguiente elemento del iterable. Y aquí devolveremos el índice y el valor. Y aquí viene una cosa graciosa. No vemos por ningún lado que haya un raise stop iteration, es decir, que este iterador no tiene límite. Pues no, porque justamente este método Nest va a lanzar un raise stop iteration cuando ya no tenga ningún elemento más. Y de esa manera estamos indicándole al bucle for que ha terminado la iteración. En este caso, el enumerate iterator nos va a devolver el índice y el valor. Entonces sería en este caso, como estamos iterando sobre un string, 0A, 1B y 2C. Y ahora vamos con map. La verdad es que uno de mis iteradores favoritos. Es una verdadera maravilla. Le puedes aplicarle una función a toda una colección en una única línea de manera sencilla. La idea es que coge una función y el propio iterable. Aquí el iterable lo definimos de la misma manera y la función simplemente aquí la guardamos. Y la idea es parecida en el caso anterior, solo que esta vez aplicamos la función cuando vemos el valor. Cuando llamamos a Neo tenemos el valor iterable actual y lanzará un raise stop iteration cuando ya no se puedan conseguir más y le aplicamos la función. En este caso simplemente estamos haciendo una función lambda, que me imagino la mayoría de vosotros la conoceréis, que son muy útiles para definir funciones anónimas.
y simplemente multiplicamos por 2. Es decir, aquí vamos a imprimir 2. El 2 se multiplica por 4, así que 4, y finalmente 3 se multiplica por 2 y devolvemos 6. Entonces devolvemos 2, 4 y 6. Ya tenemos filter, que tiene una lógica similar a map, pero en este caso vamos a filtrar en vez de aplicar una función. Es decir, vamos a tener una función booleana. Estas son las funciones que devuelven true o false. Si devuelve true, mantenemos el elemento y lo devolvemos, pero si devuelve false, el elemento ya no se devuelve. De esta manera podemos lograr filtrar elementos de una colección con una sola línea de código. La verdad es que es maravilloso. Así que en este caso cogemos la función iteral de manera similar a map, y ya dentro de aquí la lógica nos encargamos. Aquí hacemos un while true, y aunque sea un while true, ya terminaremos cuando se lance el raise stop iteration aquí, cuando llamamos este iterable, y vamos cogiendo valores, y aquí comprobamos la función. Si esto es verdadero, vemos el valor, y si no, ya pasaríamos al siguiente. Así que gracias a filter podemos filtrar los elementos que no nos interesan. En este caso tenemos aquí una lambda. Esta lambda simplemente nos hace devolvernos los números pares, es decir, 0, 2, 4, 6. Así que en este caso, con esta lista, eso imprimiría 2 y 4, y 1 y 3, como la función booleana es falsa, no se devolverían. Y ahora os hago una pregunta. ¿No creéis que estamos teniendo que escribir demasiado código? Si os dais cuenta, tenemos que implementar el método init, tenemos que implementar el método nest. Pues no sé, es un poco cansado, y la verdad, y siendo sincera, que a los programadores nos gusta programar cuantas menos líneas mejor, ¿verdad? Pues parece que estamos haciendo un poco el tonto. ¿Y no creéis que hay alguna mejor manera de hacerlo? Pues sí, viene al rescate nuestros amigos los generadores. La idea de los generadores es, realmente lo que estamos gestionando dentro del iterador son los estados, que es lo que nos indica que tenemos que devolver a continuación. Pero imaginaos que pudiéramos delegar esta gestión al propio código. Sé que suena un poco extraño, pero ahora veremos cómo lo podemos hacer de manera sencilla, y por qué los generadores son al final, nos permiten hacer el código mucho más conciso y escribiendo menos líneas, que al final es lo importante. Y vale, pues el caso más claro que se puede ver es, vamos a tener aquí, vamos a generar los números de la serie Fibonacci. Por un lado lo vamos a generar con iterador y generador. Se puede ver a simple vista que hay una diferencia sustancial en la cantidad de código que tenemos que hacer. Por un lado tenemos aquí que estos son 5 líneas, nada, y esta, pues la verdad que no voy a ponerme a contar porque son muchas. Así que podéis ver que no está, y realmente hacen exactamente lo mismo. Estos dos iteradores, este iterador y este generador van a hacer exactamente lo mismo, solo que uno nos ha permitido hacer el código mucho más corto y conciso. Y al final, cuando tienes que leer mucho código, esto lo agradece, y también cuando tienes que escribirlo, aunque en ese caso menos porque hoy en día Copilot te lo hace, pero bueno. Así que se usan exactamente igual y por eso los generadores molan tanto. Pero ¿cómo definimos los generadores? Sí, como habéis visto, son como una especie de función, pero no habéis visto por ningún lado el return, ¿verdad? Pues es gracias a la palabra mágica YEL. Vale, pues la idea de YEL es, cuando una función tiene un return, le está indicando al programa que le devuelve la ejecución del programa. Es decir, que ya ha terminado la función. Pero YEL hace esto, pero de otra manera. Le devuelve la ejecución al programa, pero mantiene el estado interno de la función. Es decir, en qué línea del código nos encontramos. Es decir, si vamos a ejecutar el generador, vamos a seguir la línea en que nos encontrábamos cuando devolvimos el control al programa. En el caso de la función, empezamos desde el principio. Esta es la diferencia sustancial. Y de esta manera estamos delegando la gestión del estado al propio programa. Porque con saber la línea del código, ya sabemos en qué estado estamos y qué tenemos que seguir. Y esa es la ventaja principal que tienen los generadores sobre los iteradores, y porque son como su primo mayor que le supera al final y es más eficiente. Y vamos a volver ahora un poco al funcionamiento interno para asegurarnos de que lo comprendemos bien de un generador. En el caso del Fibonacci Generator, tenemos aquí solo variables locales. En el anterior caso, iteradores teníamos que poner self y todo esto. Que a ver, que poner self delante tampoco cansa mucho, pero cuando lleváis ya muchas clases, pues la verdad es que cansa y prefieres poner ya un valor directamente. Y en este caso, no tenemos variables locales, pues no lo ahorramos. Y la idea es sencilla. Ponemos 0 a 1 y vamos a hacer aquí un while. La idea es, devolvemos el valor en YEL. Cuando hacemos YEL, devuelve la ejecución el control de ejecución al programa, y el programa se lo devolverá al generador cuando lo vuelva a llamar con nest. Entonces el generador seguiría a partir de esta línea, y aquí lo incrementaría y volvería aquí arriba al bucle while, y así seguiría hasta que no se cumpla la condición del while. Y como veis, es mucho más sencillo definir la condición de terminación. Estamos usando bucle while en vez de tener que usar el raise stop iteration que teníamos que usar anteriormente. Es decir,
que los generadores son todo ventajas en comparación a los iteradores. Y ahora os voy a enseñar una especie de truco de magia. ¿Quiénes de vosotros conocéis la comprensión de listas? ¿Podéis levantarme la mano? Ay, me esperaba más, pero bueno. Vale, pues la comprensión de listas es una manera que es genial para generar una lista en Python en una única línea, porque te permite simplificar mucho el código y es además más eficiente que hacerlo con bucles for clásicos. Y la gracia es que podemos convertir esta compresión de listas a generadores de manera sencilla, con el truco de magia que he comentado. Simplemente tenemos que cambiar los corchetes por paréntesis y de esa manera podemos lograr que ahora pasase a un generador, como en este caso. En este caso tenemos una compresión de listas. Estaríamos haciendo los cuadrados de los números del 1 al 5. Recordar que no incluimos en este caso el save porque sería un rango exclusivo por este lado. Así que imprimiremos aquí estos elementos, 1, 4, 9, 16, 25. Y ahora lo hacemos con generadores, cambiando los corchetes por en paréntesis. Y mirad lo que pasa. Imprimimos square no nos va a devolver a la lista, nos devuelve un elemento generador, porque es un generador. Y para obtener sus valores tenemos que usar list square que si os acordáis lo primero que puse, lo que hice para convertir en range y así obligo al iterador o al generador a generar todos sus elementos. Y en este caso ya podemos imprimir. Tenemos funcionamiento exactamente igual, solo que uno es un generador y otro una lista. Y por tanto tenemos las ventajas de los generadores. Pero todavía no está aquí la cosa. Los generadores no solo hacen esto, sino que pueden hacer incluso más. Como hemos visto, los generadores pueden enviar datos al programa principal, pero también podemos enviarle desde el programa principal datos. Y esto está la verdad realmente guapo, sobre todo para aplicaciones asíncronas y similar, donde esta funcionalidad de los generadores puede ser realmente útil. Y además podemos ponerle returns a los generadores. Aunque usen YEL, un return indicaría que termina la ejecución del generador, pero nos puede permitir devolver algún valor especial por ser el último. Y vamos a ver un ejemplo, porque la verdad que esto un poco cuesta entenderlo así dicho. Vale, espero que lo veáis bien. Y primero, tenemos la función este generador hello anytimes, que simplemente vamos a decir hola, el número de veces que pasemos aquí por parámetro. Sencillo. Vale, pues lo vamos a complicar aquí un poco usando generadores. Y como veis es un poco raro. Y ahora YEL, tenemos aquí un igual y guardamos su valor. Un poco extraño, no lo hemos usado antes, ¿verdad? Sí, pues ahí está la gracia para poder tener valores, para poder enviar valores a los generadores. Vamos a hacer un ejemplo de ejecución. Aquí en NestYen estamos diciendo al generador que se ejecute por primera vez. Así que hará el YEL hello y nos devolverá hello, que aquí lo imprimiremos con print. Que aquí estaría sería el programa. Y después aquí viene la gracia. En vez de hacer un NES, en la próxima ocasión hacemos un yen.sen, que esto es lo que estamos enviándole un valor al generador. ¿Pero dónde se guarda este valor en el generador? Pues justamente en receive, porque tenemos esta asignación desde YEL. Así que vamos a guardar el valor receive en el generador. En este caso lo hemos enviado con set word. Y como receive no toma un valor nulo, es decir, por ejemplo, una string puede tomar valor nulo, bien porque no exista directamente, que tenga un valor known, o directamente porque no tenga ningún contenido y sea vacía. Y en este caso, como word si existe, vamos a imprimir print receive word, que sería en este caso. Y después volveríamos aquí del for y se ejecutaría el YEL. Así que aquí imprimiríamos el valor hello que ha devuelto Jensen, que además nos está devolviendo el valor hello. Y después continuamos con la ejecución. Le hacemos otro NestYen, que nos devolverá hello igual que la primera vez. Y ahora ya hemos llegado al límite. Y ahora es cuando se viene el return. Vamos a intentar volver a llamar NestYen. Pero aquí nos falta que nos va a soltar un stop iteration, igual que en los iteradores. Y la gracia es que en esta excepción, en el valor e.value, se nos va a guardar lo que nos ha devuelto el return, que sería printf 3 hello. Y se nos va a guardar aquí y vamos a poderlo imprimir aquí en print.value. Y por eso estas son las funcionalidades exactas de los generadores. Entiendo que si no trabajáis con cosas asíncronas, pues resulta un poco complicado, no os agobiéis, porque la verdad es que esto tampoco se utiliza demasiado. Yo la verdad es que no los conocía hasta que no preparé esta charla. Así que bueno, ya vamos con las conclusiones y ahora tengo preparada una demo, que espero que os hayáis traído los portátiles porque os he puesto unos ejercicios. No os preocupéis, lo resolvemos aquí y ya está. Que no os he visto con unas caras demasiado alegres.
Vale, pues unas conclusiones. Vale, los iteradores y generadores, como habéis visto, son una maravilla. Nos permiten ahorrar un montón de coste, nos permite hacer un código más eficiente, gastamos mucha menos memoria RAM, hacemos el código más conciso, así que si no lo estáis usando ya, muy mal y ya estáis tardando, ¿vale? Así que bueno, y después tenemos también una funcionalidad extra de los generadores, bueno, los iteradores, que son los pooling. Esto significa que los trae el propio lenguaje de programación Python. Y estos iteradores están súper optimizados porque, bueno, lo han hecho los mismos que han programado Python. Vamos a fiarnos de ellos, ¿verdad? Pues estos iteradores os animo además a usarlos. Range, Enumerate, Mat y Filter son realmente útiles y os pueden ayudar un montón a simplificar vuestro código, hacerlo más eficiente, etcétera. Y muchas gracias por haberme escuchado. Si tenéis alguna pregunta, adelante. Y antes de que me preguntéis una cocina, si queréis escanear este código QR, aquí ya tenéis acceso a un repositorio de GitHub donde tengo el código de las diapositivas, las propias diapositivas. Y bueno, también podéis acceder a esto desde este enlace. Y muchas gracias por haberme escuchado y cuando queráis las preguntas, si alguno tiene. Vale, vale, ok. Yo le aviso que haréis ejercicio y yo preguntaría algo. Mm. 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 Ahora mismo, la verdad... Mm. Creo que en Python no tiene, porque me recuerdo una vez que lo estuve mirando y es que tenías que llamar a NES y ver si lanzaba la excepción o no para saber si terminaba. Es que normalmente en el caso de uso de Python lo hace sobre todo con los bucles estos for y en ese caso no te hace falta. Pero la verdad es que sí, se le echa de menos en Python que los iteradores tengan una función de ese estilo. Mm. Mm. Es que sobre todo como lo hace por esto del for, normalmente es un poco raro, porque por ejemplo vale, en Python normalmente como lo hace con el for, no, me imagino que no lo han implementado por esa razón, porque como lo hace directamente con el for no suele tener esa problemática. Porque por ejemplo usar NES con un iterador, la verdad, yo estoy programando bastante en Python y se me ha cerrado, normalmente lo hacemos siempre con force. Bueno, si no hay más preguntas, pues empecé ya con los ejercicios. Bueno, pues voy a ponerme ya con la demo. Espero que os guste. ¿Se ve bien desde aquí? Perfecto. Vale, para los que os guste el modo oscuro, no me matéis, os lo pido. Os prometo que de noche uso el modo oscuro, prometido. Madre mía, cómo se ve. Que no sé qué le pasa al esto que le tiene manía al verde. Que no sé, pero entonces tiene manía al verde y bueno. Por otros segundos. Por no traer el portátil. Vale, pues a ver. A Eloy le iba de puta madre. El otro día. Vale, pues. Vale, pues aquí tenemos el código de la diapositiva. Lo voy a enseñar un poco en ejecución y aquí tenía los ejercicios listos, la verdad.
Que bueno, que me va a mí, que, que, no vamos, que voy a tener que enseñar un poco cómo se hacen y eso. Vale, a ver, pues el código este que hemos en las diapositivas, en este caso tenemos el Square Iterator. Vale, pues aquí en Square Iterator, el Square Iterator, el problema que tiene es que, como he comentado anteriormente, no terminaba nunca. Así que hemos tenido que ponerle aquí un break. Es decir, que cuando llegue y valga 10, terminamos y ya está. Y este sería simplemente su funcionamiento. Bueno, si a qué importa este, vale, sí, que si no la liamos. Y más o menos este sería el funcionamiento con Range Iterator, algo parecido, que es básicamente el código que muestra las diapositivas. No tiene tampoco muchas vueltas. Y os animo que si queréis meteros en el repositorio y eso, podéis ver el código más tranquilamente, modificar un poco. Lo he comentado bastante para que todo el mundo pueda enterarse bien, así que en principio no creo que haya problema. Y esto es, bueno, que esto es ejecutar un poco el código, pero que es lo mismo que anteriormente, no hay mucho que mostrar. ¿Cuál te refieres? En el primero de todo, el de los cuadrados. Ah, vale. Sí, que es el de cuadrados, por eso lo de 4, 9 y eso. Que esto, bueno, que es que ni lo voy a ejecutar porque es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Y aquí tenía los ejercicios famosos. A ver, me tocará a mí hacerlo, pero bueno, ya me lo hace Copilot, no os preocupéis. A ver, ¿estará bien o no? Hagan sus apuestas. A ver, creo que en principio sí está. Sí, en principio sí está bien. Pues como veis en el caso del Range Generator es mucho más corto que en el Range Iterator, porque los generadores, bueno, que son la hostia, ya está. No sé. Vale, pues yo que sé, por ejemplo, voy a ejecutar aquí un pequeño código. A ver si me lo quiere hacer. Vale, pues esto sería el mismo código que antes. Qué bien lo hace Copilot, ¿verdad? Gracias, Copilot. He usado el propio Enumerate. Maravilloso. No sería mala, la verdad. Yo encantado de darla. Y este sería, por ejemplo, el de Node Generator. Y vamos a ejecutarlo rápido. No, les he dejado ahí un par de ejercicios al final de todo que se les va a tocar hacerlos. Se van deberes para casa. Mira, este sí que es fácil. Vale, ahora comentaros un poco, ya que la otra charla iba a ser de typing, os comentaré un poco va los typings en los generators, ¿vale? Que como se dais cuenta aquí tenemos typing. Vale, pues el typing en los generators le tenemos que pasar 3 valores. Y os explico. El primer valor sería el tipo de lo que vamos a devolver. En este caso he puesto any porque la verdad, porque como es un match generator y puede aplicar la función a cualquier cosa, no sabemos de qué va a ser el tipo. Después el segundo valor es lo que le podemos enviar. Es lo que le mandamos con el punto send que hemos visto anteriormente. Y después, en último lugar, tenemos el último que corresponde al return. Es lo que vamos a devolver en el return del generador. Y eso sería el typing de los generadores. Si no tenéis ni idea de typing, me imagino que no habéis enterado. Pero para los que tengáis idea, pues ya está. Y como veis, los códigos son mucho más simples y Copilot los saca a la primera. Creo. Pero bueno, debíamos probarlos, por si acaso. En este caso multiplica por 2, está usando, como Copilot está listo, está usando exactamente el mismo ejemplo que los iteradores. Así que me lo pone fácil. Es que como veis el código es mucho menor. Y aquí vienen los ejercicios que lo siento, esto sí que no lo hago. Que estos ya son como ejercicios para hacer en casa y es básicamente explorar las funcionalidades. Igualmente no son ejercicios muy difíciles, yo creo que con 10 líneas de código se hacen todos. Y si tenéis un tiempo y os gustan los generadores, sobre todo yo creo que os puede ayudar mucho para hacer un código mucho más conciso, más... Sobre todo no gastéis memoria RAM a lo loco, que últimamente los programas de software tienen esa manía. Y con ello, con los generadores, vais a evitar todos esos problemas. Así que os animo sobre todo a explorar los generadores iteradores, que son la verdad muy útiles. Y yo creo que con los ejercicios que tenéis en este notebook, creo que os vais a poder enterar bastante bien, viene todo bien explicadito. Y si os acordáis de un poco de los ejercicios estos, si los conseguís hacer, ya controláis los generadores. Así que mucho ánimo y hacerlos.